Hola, ¿qué tal? Esto es el expresionismo, el color de la angustia, mi segunda exposición para el corte 1 de taller de color en la USTA Distancia, primer semestre de 2022. Mi nombre es Noel Vaca. Bienvenidos. Este fue una vanguardia que se dio a finales del siglo XIX y principios del XX, que reunió varias expresiones artísticas. Vamos a hablar específicamente de la pintura entre 1905 al 33. Se dio inicialmente en Países Bajos, pero se enfocó prácticamente en Alemania, donde los artistas querían rechazar, al igual que los fauvistas, la imitación de la realidad y querían deformar sus figuras y poner colores muy fuertes para expresar de forma mucho más subjetiva sus sentimientos y emociones, que en ese momento eran de angustia, porque estaban viviendo la época de prebélica de Alemania y entre guerras en toda Europa. Aquí vemos la casa de Ana Frank, donde ella escribió su famoso diario para contar lo que vivían en esas situaciones y cómo lograron superarla. Aquí está la obra de Peter Bruegel, El Viejo, El Triunfo de la Muerte, donde él también ve con colores muy fuertes todas esas escenas dantescas, cadavéricas. En cambio, está el Greco también, con esas figuras alargadas, con ese tenebrismo, esas figuras volátiles. Odilon Redón, con esta obra Los Ojos Cerrados, es del simbolismo, que también utiliza muchas figuras literarias para tratar temas oníricos de los sueños, de la imaginación, de las visiones. Y Edvard Munch, con la niña enferma, que él reflejó allí la tristeza y el dolor que le causó la muerte de su hermana Sofía cuando tenía tan solo 15 años a causa de tuberculosis, así como otros familiares que ya veremos más adelante. Las principales características son figuras retorcidas, no hay luz, no hay perspectiva, colores muy vivos y agresivos, o por el contrario, oscuros y tristes, como estos de Kate Kolowitz, Los Sobrevivientes, reflejando toda la época de la, de la Holocausto. Y vemos la icónica figura o cuadro de Edvard Munch, El Grito, en el que reflejó una crisis de ansiedad que le dio al mismo una tarde que caminaba con unos amigos por un puente y vio un atardecer tan rojo, y él tuvo una sensación de pánico y angustia de que algo terrible iba a pasar. Entonces él muestra esto como que él quisiera gritar, o tal vez hubiese escuchado muchos gritos de algo que se avecinaba, y él plasmó esto aquí. Sus precursores pues, principalmente fueron James Ensor de Bélgica, que pintaba unos desfiles fantasmales con personas enmascaradas que representaban algo oculto, esa hipocresía de la sociedad, la ironía, la condición humana. Y también está Edvard Munch, que ya lo vimos. Él fue una persona muy atormentada porque tanto su madre murió cuando él tenía 5 años, su hermanita a los 15 años, luego su padre, sus tíos. Él también tuvo tuberculosis, entonces estuvo siempre rodeado de muerte, de angustia, de desesperanza. Además tuvo una pésima relación con una mujer, entonces él se obsesionó con la muerte, con el sexo, con la soledad, la culpa. Ellos decían, Edvard Munch, la forma en que uno ve depende de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto es lo que hace el arte sea interesante. Y James Ensor, por su parte, decía, la razón es enemiga del arte. Todos los artistas dominados por la razón pierden todo sentimiento. El instinto potente se debilita, la inspiración se empobrece, el corazón adolece de falta de entusiasmo. Entonces aquí quieren demostrar que ellos quieren cortar con todo convencionalismo, con toda racionalidad, para dejarse llevar por sus instintos y emociones. Se dieron dos grupos especialmente grandes. Este se llamaba Die Brücke, el puente, que fue el primero, se dio en Dresde. Ellos querían ser un puente para sentar las bases a un arte del futuro, ir más allá de lo clásico. Sus principales exponentes fueron Kirchner, Haeckel, Rudloff, Nolde, Bernstein, ya los veremos más adelante. Ellos querían influir en la sociedad para romper con las viejas concepciones, dejar fluir libremente la inspiración, que expresara la presión interna de su corazón. También, entonces, por eso creaban obras angustiosas, marginales, desagradables, pesimistas. Se fijaban mucho en el primitivismo de África y Oceanía. Utilizaban mucho la serigrafía y los grabados para dar esa sensación áspera. Y tonos cromáticos muy planos y contrastados. Vamos a ver primero Ernest Ludwig Kirchner, que significa Ernesto Luis Kirchner. Él estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Dresde, pero al estudiar ahí encontró la silografía, ese arte medieval antiguo, entonces empezó a grabar en madera y le fascinó y se retiró para dedicarse al arte. En la Primera Guerra Mundial tuvo que combatir y sufrió una crisis nerviosa terrible, y fuera de eso después, cuando volvió de la guerra, fue atropellado, entonces cayó muy mal en una situación emocional terrible. Entonces él se retiró a un pueblo que se llama Davos, y allí empezó a pintar paisajes y escenas mucho más tranquilas. Pero luego llegó el nazismo, que lo consideró degenerado, destruyó la mayoría de sus obras y él terminó suicidándose en 1938, tristemente. Entonces aquí veremos sus figuras, esta obra que se llama Dancer, una acuarela, esta mujeres tomando café, y esta obra famosa también
de una escena en la calle de Berlín, donde él representaba mucho figuras de la ciudad, de la gran ciudad, la industrialización, la masificación, pero también asimismo la enajenación de las personas, el aislamiento, y le interesaba mucho la prostitución, las zonas de bares y todo esto. A ellos les gustaba todo eso. Tenemos a Heinrich Haeckel. Él también estudió, todos ellos, los primeros cuatro se conocieron estudiando arquitectura, y especialmente Haeckel fue el unificador y organizador del grupo del Puente. Le impresionó mucho la obra de Van Gogh cuando la vio en una exposición en Dresde y le impactó a todos en especial. En 1911 crearon el Puente en Berlín y en la Primera Guerra Mundial él fue voluntario médico en Bélgica. Entonces vio todas esas escenas de guerra, aquí como el que vemos en este grabado, y No hombre herido se llama esa obra. Y eso lo marcó mucho también, entonces empezó a pintar obras más de corte espiritual para intentar buscar esa paz. Pero desafortunadamente llegaron los nazis y destruyeron más de 70 obras de sus obras porque lo que consideraron lo incluyeron entre el grupo de obras degeneradas y destruyeron su producción. Y además un bombardeo destruyó su estudio. Pero después él fue restituido y empezó a ser profe en una academia. Aquí vemos una acuarela que se llama La Casa Roja y por este lado está un paisaje de parque de 1910. Estamos con Carl Schmidt Rudloff. Fue un pintor e ilustrador. Su segundo apellido, Rudloff, es la ciudad natal. Él se quiso poner así, después de que estuvo en el grupo del Puente. Dice que tenía más de 300 grabados, 150 litografías, 78 láminas comerciales. Fue muy productivo. Tomó el nombre de su ciudad natal. En la Primera Guerra Mundial combatió en el frente ruso. Fue rechazado y exiliado por los nazis. Pintó muchas acuarelas. Después, cuando se retiró a vivir en el lago Leva. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues su estudio en un bombardeo fue destruido también. Después fue profesor en Berlín Oriental y todo lo que él hacía influyó mucho en la nueva generación. Fue promotor del Museo Bruck, o sea, del Puente en Berlín. Aquí vemos espectaculares acuarelas muy fluidas, muy simples, con colores muy vivos, y estos grabados también que le interesaban mucho la obra muy religiosa, ¿no? Emil Nolde, muy conocido también tomó el nombre de su ciudad natal, Nolde. Él fue hijo de una familia campesina, trabajaba en una fábrica de muebles de día y estudiaba de noche artes. Luego se fue a Suiza, sí, fue profesor de pintura en Suiza. Luego viajó a Francia y allí conoció la obra de Van Gogh y de Gauguin que lo impactaron tremendamente. Entonces, pero por su temperamento se dividió, se separó del grupo y se fue porque tomaba una inspiración muy bíblica. O sea, a él le gustaban mucho los temas religiosos. Entonces no tenía muy buena comunicación con sus compañeros que eran mucho más jóvenes y liberales. Fue profesor también en 1911. Se unió a la nueva secesión, viajó al Pacífico, inspirado tal vez por Gauguin y a países asiáticos. Entonces allí tomó todos estos temas con colores cálidos, esa alegría, esa espontaneidad de los indígenas y de la gente del mar. Y como tenía una ideología muy cercana a Nietzsche, entonces, pues nada, le queda muy fácil empalmarse un poco con toda la ideología nacionalista de los nazis, pero igual fue perseguido por ellos por su arte considerado degenerado. Bueno, tenemos también al famoso Max Pechstein, que fue expulsado de este grupo después de que se unió a otro grupo que se llamaba la Nueva Secesión. Pero después se unió al siguiente grupo, al de los jinetes, el jinete azul, y fue el más famoso de ellos. A él le gustaba mucho el exotismo, lo natural, porque viajó a la isla Palaos, a él le encantaba todo lo primitivo. También viajó a Italia, a Francia, entonces allí conoció a los fauvistas y le encantó el uso de los colores y de los contrastes, el color puro. Se retiró, viajó a Leva, a Palau, al mar Báltico y a los mares del sur. Pero con los nazis fue obligado también a dejar de pintar y lo retiraron como profesor durante 11 años, pero luego fue restituido y muy bien reconocido. Tenemos al famoso Otto Müller. Otto fue litógrafo, se crió como litógrafo, estudió arte, pero el profesor le dijo que no tenía talento, entonces él se alejó de eso, dejó eso y fue a viajar. Fue a la isla de Bohemia, a las islas del mar Báltico, y allí encontró y descubrió la armonía del hombre con la naturaleza. Y pintó muchos gitanos, porque su madre era gitana,
de una, de una etnia que se llamaba Sinti. Entonces pintaba toda la cultura de los gitanos, de la vida libre, esa otra visión tan diferente de los europeos, ¿no? Eh, mm, entonces por eso él pintaba muchos jóvenes desnudas, esas danzas y colores muy, muy vivos y caribeños también. Bueno, y finalmente terminó siendo profesor hasta su muerte, afortunadamente. Su expresión fue la más lírica de todos. Luego seguimos con el siguiente grupo, que se llama Der Blaue Reiter, el jinete azul, que se dio en Múnich en 1911. Ellos decían, buscamos dar forma artística a la naturaleza interior. Por ejemplo, la experiencia espiritual, decía Kandinsky, que fue uno de los más, digamos, los más teóricos en el tema. Sus principales exponentes, él, Kandinsky, Franz Marc, Gabriel Munter, Alfred Kubin, Paul Klee, August Mackie. Entonces ellos querían hacer, eh, tenían más libertad creadora, digamos, no querían tanto representar la realidad, sino más bien la parte interior, sus intuiciones. Eran más refinados, más espirituales, querían hacer una expresión más personal y subjetiva, captar la esencia de la realidad, purificación de sus instintos, pues sus raciocinios. Les interesaba más el cómo funcionaba todo en la vida, cómo era la realidad, cómo era el interior del ser humano, que el qué. Ellos no deformaron la figura, sino que depuraron y llegaron hasta abstraer. Y tenía una vida muy miserable, más miserable y bohemia, digamos, que los otros, y les llamaban los malditos. Vamos a empezar por el primero, que es el señor eh, Kandinsky. Bueno, Kandinsky fue de una familia de clase media alta, sus padres se separaron y él estudió música y dibujo, luego estudió Derecho y Economía y dictó durante 4 años como profesor. Pero estando en eso, su pasión por el arte le ganó y se retiró para dedicarse al arte. Él fue un excelente pianista, estudió piano y violonchelo, no fue admitido en la Academia de Arte porque supuestamente no era muy bueno, pero después él estudió en una academia particular y después sí fue admitido. Y su profesor decía que tenía una paleta muy brillante, entonces lo obligó a pintar durante un año en colores grises, imagínense eso. Bueno, él vio la exposición impresionista de los franceses, especialmente le impactó a Monet y también la música de Wagner. Entonces él fundó un grupo, una academia que se llamaba Falange, y allí hacía exposiciones de arte y era una escuela. Entonces allí se conoció con Gabriel Münter, también es otra de las fundadoras del grupo, con quien tuvo una relación a pesar de que él ya estaba casado, tuvo un amorío con ella, fue amante como durante 10 o 11 años, no me acuerdo. Viaja a Europa, visita Túnez y París, que le encanta esa vida de los árabes y esos colores diferentes, esa cultura tan diferente a la de ellos. Lee a Worringer y la música de este compositor Arnold Schoenberg también le fascinó bastante, con quien tenía una muy buena amistad además. Con él descubrió la libertad del arte no figurativo,